Primera Pauta, en la 100.5. 7:36, estamos de regreso con nuestro entrevistado aquí en el estudio, es Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, a quien le damos las gracias por responder nuestra invitación, Ignacio, para hablar sobre crimen organizado, algo que es el tema en boca hoy por hoy. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, fiscal. Muchas gracias por además llegó tempranito aquí a los estudios de Radio Pauta. Muchas gracias, Claudia. A ver, fiscal, tenemos en curso una situación, vamos a hablar de poner el paraguas de lo que es crimen organizado, pero es una palabra que ya en Chile se empieza a usar no como una amenaza, sino que pareciera ser, y lamentablemente, como una cotidianeidad. Y la situación que tenemos en el caso del asesinato brutal al exteniente Ronald Ojeda, es que la pregunta, y se la hacía a Gerardo cuando estábamos fuera de micrófono, es ¿en qué momento estamos? ¿Esto está peor de lo que pensábamos en la situación que estamos viviendo ahora? ¿Este caso pone un límite distinto, una frontera que en Chile no habíamos cruzado? Bueno, primero que todo, gracias. Un solo Sí. paréntesis para que la gente lo sepa. En la Fiscalía Nacional nosotros tenemos el rango de directores. Somos directores de unidad No son especializada. fiscales, que usted No somos lo dijo fiscales. la vez anterior. No ejercemos la acción penal porque ello le corresponde a Sí, verdad que me lo había dicho la vez anterior, a los que ejercen efectivamente, a los que ejercen el rol de fiscales. Pero dicho eso, yo creo que la pregunta es muy interesante porque nos lleva a una cuestión que se ha dicho y que yo creo que vale la pena no dejar de mencionar, lo que tiene que ver con la tipicidad de este secuestro que hemos visto, ¿cierto? Hay que ser bien respetuoso. Esta es una investigación que está dentro de todo iniciándose, o sea, en términos temporales, una investigación que lleva 11 días, pero que sin embargo ha tenido avances bastante notables. En ese sentido, yo creo que no cabe sino destacar el trabajo que ha hecho la Fiscalía ECO de la región metropolitana, que en este caso está liderada por el fiscal Héctor Barro, pero además también por el trabajo que hizo la brigada, la BIP, ¿cierto? La brigada especializada que tiene la Policía de Investigaciones precisamente para resolver. O sea, en 10 días, básicamente haber recuperado, ¿cierto? El cuerpo. Lamentablemente uno siempre quisiera encontrar a la persona secuestrada viva, pero en este caso, ¿cierto? Haber encontrado el cuerpo de esta persona, tener ya un detenido, tener otras personas respecto a las cuales ya se despacharon órdenes de detención. Por lo tanto, antecedentes que el juez meritó, o sea, que el juez, ¿cierto?, validó y consideró suficientes para los efectos de poder despachar una orden de detención contra esas personas. Dicho eso, ¿cierto?, lo que parece atípico en relación a las otras cosas que otros casos de secuestro que hemos visto en relación con el Tren de Aragua, tiene que ver particularmente con la forma en la que se cometió. ¿Ya? El diseño de lo que fue ese secuestro. La forma, ¿cierto? La planificación, la estrategia, los medios utilizados, que, insisto, sin perjuicio del carácter reservado de la investigación, hoy día más o menos la gente ya los conoce, se han hecho públicos, ¿cierto? En términos incluso de lo que los mismos, de lo que se ha dicho, digamos, ¿cierto? Respecto de los mismos personas que están a cargo de la investigación, ¿cierto? Y eso sí es atípico, básicamente porque, y eso podría dar cuenta de lo que usted señala, en el sentido de que hay algo distinto en este secuestro de que nosotros no habíamos visto antes. Es cierto que la mayoría y esto lo conversamos la última vez que nosotros estuvimos acá, o sea, en Chile en el último tiempo ha aumentado los secuestros, sí, eso es un hecho. De hecho, hay un informe del Ministerio Público ya que daba cuenta que en el año 2022 había habido un aumento más o menos fuerte, ¿cierto?, en relación con los secuestros. Y dentro de esos secuestros, la prevalencia de los secuestros extorsivos o los secuestros, por así decirlo, vindicativos, de castigo, o los secuestros, ¿cierto?, entre bandas, ¿cierto?, o en relación con actividad criminal, había crecido de manera importante. Pero aquí no es tan claro, ¿no? Ignacio. Pero ese es el punto. El punto es que así como lo vimos en el caso de Rancagua, ¿cierto?, en que ahí parecía ser que era un caso solamente extorsivo, que ya no era, ¿cierto?, en relación con sujetos connacionales, sino que era en el caso de un empresario chileno que no tenía vinculaciones con actividad delictiva. Hasta el momento, lo que se sabe, y por eso que se ha hablado mucho sobre el tema del móvil, ¿cierto?, lo que se sabe, o por así decirlo, los antecedentes que hoy día todavía aparecen no dan cuenta de una relación, por así decirlo, con el crimen organizado, en este caso de la víctima, y que por lo tanto entonces nos sorprende respecto de cuál fue el móvil que está detrás. Ya, pregunta breve, le pido si puede ser respuesta breve porque son muchas las que tenemos. Entonces, el móvil, aunque ustedes no lo puedan comunicar a nosotros todavía por cuestión investigativa, usted o la fiscalía donde usted opera, trabaja allí, no conoce el móvil de este crimen.
No se conoce el móvil del crimen de Ronald Ojeda. El móvil es parte de la investigación que tiene mucha relevancia, porque con el móvil uno puede determinar tanto, por así decirlo, los autores materiales como los autores intelectuales, y el móvil es la investigación del móvil tiene que ver básicamente con cerrar hipótesis que pueden eventualmente... Todavía tampoco sabemos entonces si es un crimen por encargo. No, desde luego esa es una de las hipótesis que está abierta, ¿cierto? ¿Y está retrocediendo el tren de Aragua en Chile? ¿Por qué? Se lo pregunto porque hablábamos con el fiscal Barros aquí hace un mes aproximadamente con Claudia y nos decía, desarticulamos un par de casas en Maipú donde torturaban, casas de tortura. Dijo, después que la desarticulamos, desaparecieron los crímenes, los descuartizamientos que empezaban a aparecer en Maipú y ahora nos topamos con esto. Uno se pregunta, ¿está retrocediendo el tren de Aragua en Chile? Yo tengo la sensación de que hacer retroceder estas organizaciones parasitarias, ¿cierto?, depredatorias de carácter criminal, sobre todo cuando son transnacionales, es particularmente complejo. Yo no me atrevería a utilizar la expresión que está retrocediendo. Lo que sí yo tengo claro, y es el objetivo que al menos tiene el Ministerio Público desde cuando ejerce, ¿cierto?, la investigación penal y ejerce la acción penal, ¿cierto?, y lleva a cabo las investigaciones en materia penal, lo que yo sí tengo claro es que hemos tenido éxitos más o menos relevantes o bastante relevantes en relación con el Tren de Aragua, que sin duda, ¿cierto?, hacen que la actividad de esta organización criminal probablemente sea menos intensa de la que hubiese sido si como Estado no hubiésemos reaccionado a tiempo. A veces se olvida, ¿cierto?, pero en Arica, ¿cierto?, y en Tarapacá, que fueron, por así decirlo, los primeros lugares donde ingresó el Tren de Aragua, sea a través de los gallegos en el caso de Arica, sea derechamente a través del Tren de Aragua en el caso de Tarapacá, hemos tenido avances de las investigaciones importantísimas con ya más de un centenar de estos sujetos que están privados de libertad, arriesgando en juicios, ¿cierto? Vienen juicios orales próximamente, arriesgando penas altísimas. Lo que sí, y acá contesto también parte de su pregunta, lo que uno ve no solamente en Chile, sino que lo que ha visto también en Perú y en Colombia, es la movilidad que tiene esta organización transnacional y la capacidad de cooptar, la movilidad, ¿cierto? Y la capacidad, por así decirlo, de externalizar ciertos ámbitos de su actividad ilícita. Por lo tanto, en la expresión retroceder siempre hay un engaño, porque finalmente ellos pueden igualmente actuar, por ejemplo, desde fuera de Chile, venir, cometer un delito de secuestro, ¿cierto?, o sicariato, y luego salir. Hablamos esta mañana aquí en Radio Pauta con Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado. A ver, ayer Canal 13 mostraba también algo que puede ser muy preocupante. Yo recuerdo haber entrevistado también en algún minuto, hace ya varios años, en otra radio, también a un fiscal que decía, mire, estaríamos en problema cuando, por ejemplo, el PCC, o sea, el primer comando de la capital de Sao Paulo, empezar a acercarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen también otra manera de actuar. Es una organización criminal, una de las más poderosas de América Latina, pero ellos también empiezan con una línea de secuestros a nivel de empresarios, de políticos, es decir, son parecidos a la criminalidad del Tren de Aragua, pero podrían tener otro tipo de tintes o variantes. ¿Estamos en presencia de esta organización criminal brasilera en Chile? Ahora sí que tengo que necesariamente contextualizar un poco la respuesta, porque probablemente... Pero para que no nos vuelva tanto el tiempo. Sé, pero probablemente la gente del PCC no sabe mucho, ¿cierto? Del primer comando de la capital. En Brasil básicamente hay 3 organizaciones que son las importantes. El primer comando de la capital, el comando Vermelho y el tercer comando. Tanto el primer comando de la capital como el comando Vermelho tienen un origen, y esto es importante, tienen un origen, ¿cierto?, particularmente carcelario. Por el lado del comando Vermelho, ¿cierto?, en el caso de Río de Janeiro, y el primer comando de la capital por el caso Sao Paulo. Comparten otra característica, que su origen es un origen que se vinculó mucho, se relacionó con una reivindicación de carácter política. Es decir, el primer comando de la capital surge como un mecanismo, o mejor dicho, surge como un grupo de internos que reclaman respecto a las condiciones carcelarias. Y por lo tanto, durante probablemente la primera década del primer comando de la capital, básicamente era una organización que se encargaba mucho de cometer delitos de carácter político, secuestros y homicidios, pero muy vinculado con autoridades del orden penitenciario. Exacto. Luego de eso hay un quiebre al interior del primer comando de la capital, donde básicamente asume Marcola, ¿cierto? Y Marcola lo que hace es que, por así decirlo, comercializa, ¿cierto? Le da el tinte empresario al primer comando de la capital y cambia el eje hacia una organización ya mucho más destinada, ¿cierto?, a cometer delitos vinculados con negocios ilícitos, ¿cierto? Se focaliza en el negocio. Y en ese caso, y al día de hoy, su principal negocio es básicamente el tráfico de drogas, principalmente el tráfico de cocaína, que lo hace desde principalmente el puerto de Sao Paulo o a través de Paraguay. Y ese sería... beneficio del tiempo para hacerlo más simple.
¿hay presencia de operatividad del PSC en Chile? Nosotros tenemos, como se ha dicho, ¿cierto?, una investigación en la cual se está viendo, ¿cierto?, la posibilidad de que eventualmente hubiesen ciertos actores que se vincularan con el primer comando de la capital. Ahora, dicho eso, lo conversábamos también antes, esto es lo mismo que de alguna manera hemos visto, ¿cierto?, en otros casos, como por ejemplo investigaciones donde vimos que algunas personas, ¿cierto?, se vinculaban con el cartel de Sinaloa o el cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, y yo lo he dicho en varias entrevistas, hoy día la criminalidad organizada, principalmente post pandemia, es una criminalidad que ha cambiado mucho, en el sentido de que ha habido se ha difuminado, ha habido una reorganización y por tanto, más que decir si tenemos o no, lo que hay que hacer es que los estamos investigando, investigando. Perdona, Gerardo, pero hay un punto acá que yo creo que es relevante lo que usted dice y lo podemos atar a la situación que estamos viendo y que tiene mucha preocupación en la ciudadanía, en la opinión pública, para qué decir en la política, en el caso del exteniente Ojeda. Y si usted habla ahora del PCC, es decir, hoy día el crimen organizado empieza a tener también un cariz político. No he dicho eso. No, yo sé que no, pero yo se lo pregunto. Yo sé que usted no me ha dicho eso, yo se lo pregunto. Porque hay una duda respecto al móvil de lo que pasa con el exteniente Ojeda, si hay aquí un móvil más bien político, un encargo. Y lo del PCC, usted dice, bueno, vamos a la génesis y tiene un tinte político. Entonces digo, aquí no es crimen organizado a secas. Esto puede tener un tinte nuevo. No, la historia del PCC, en relación con el Tren de Aragua en el último tiempo es muy distinta en su relación política. El PCC es una organización criminal que tiene presencia en varios países de Latinoamérica, que tiene un fuerte, por así decirlo, contenido en términos de negocios ilícitos, particularmente del tráfico de drogas, pero también de otro. El PCC es distinto. El Tren de Aragua es distinto. El Tren de Aragua es distinto. Y lo que sí yo quisiera decir al respecto es que hay suficiente investigación que da cuenta, en especial en el caso del Tren de Aragua, que el Tren de Aragua sí tiene, por así decirlo, relaciones con algunos regímenes políticos, como por ejemplo el de Venezuela, ¿cierto? ¿Tiene nexos? Porque yo he escuchado que algunos nexos, por ejemplo, son ex militares que eran del régimen de Maduro y que ahora forman parte de la fila del Tren de Aragua. No, la información que hay incluso en fuente abierta es que efectivamente habría, por así decirlo, uno no puede identificar en qué lugar, ¿cierto?, del régimen, estamento. ¿cierto?, del estamento, pero efectivamente son organizaciones criminales que tienen una influencia y por así decirlo, una contaminación mucho más fuerte. ¿Una connivencia? Una convivencia, claro. Tengo una duda. En estos dos sospechosos que decía el fiscal Barros ayer respecto al caso del exteniente Ojeda, ¿esos dos sospechosos no se sabe si son militares o exmilitares venezolanos? No tengo antecedentes respecto de eso y respecto de esa parte de la investigación. Pero sí se sabe que son extranjeros. Sí. Ya, sí. Pero no sabemos si son militares o exmilitares. Eso no lo sabemos. Sobre ese punto no. Ya que pensando un poco en lo que estábamos conversando, ¿no? En esa línea de conversación. Usted, de eso mismo que explicaba recién, de esa especie de connivencia que tenía en algún momento, hay información que confirma eso, ¿no? Del régimen venezolano con el Tren de Aragua en liberación de presos peligrosos o que ellos ejecuten tareas que sean a beneficio del régimen en cuestión. Ese tipo de relación sí hay antecedentes, ¿no? Lo que la literatura ha descrito, y eso no es solamente cierto para el caso del Tren de Aragua, también, por ejemplo, en el caso centroamericano se vio particularmente con el tema de las maras, es que las organizaciones criminales, sobre todo aquellas que tienen un carácter depredatorio muy fuerte, en términos, por así decirlo, de que buscan un control territorial muy intenso respecto del lugar donde realizan sus actividades ilícitas, suelen tener o incluso aspiran a tener ciertos vínculos con el órgano político. Se lo pregunto porque en Chile tiene un acuerdo o acaba de firmar un acuerdo con Venezuela de intercambio de información. Entonces yo quiero saber si ustedes primero ya están intercambiando información con Venezuela, y lo otro que he leído es que Venezuela no entrega información sobre el Tren de Aragua. Al respecto, dos cosas que son importantes. Primero, el convenio al cual usted hace mención es un convenio, ¿cierto?, que entiendo yo, porque nosotros no participamos, ¿cierto?, en ese ámbito, que tiene que ver más bien con una cuestión de carácter policial, y por lo tanto no me gustaría referirme a ello, porque no tiene que ver básicamente con las competencias del Ministerio Público. Y sí, en esto yo me gustaría repetir o referir algo que dijo el fiscal nacional Ángel Valencia, es decir, que si bien Venezuela, hasta antes de la reunión que hubo acá de las autoridades del
los ministerios públicos de Iberoamérica, ¿cierto? En general tenía una respuesta más bien lenta respecto de las solicitudes de información respecto a connacionales. En la reunión de la IAM, que es cierto que se hizo ahora en enero de este año, el propio Venezuela, a través de la representante del Ministerio Público que participó de esa reunión, firma, ¿cierto?, un acuerdo que hay entre todos, no es un acuerdo bilateral con Chile, un acuerdo multilateral, y en el contexto de ese acuerdo, claro, hay un compromiso de entrega de información, y el propio fiscal nacional ha dicho que desde ese momento se ha visto efectivamente un cambio positivo por parte de Venezuela. En términos de entregar información. Hablamos esta mañana aquí en Radio Pauta con Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado. Se le pregunto así, tenemos hoy día en Chile la sofisticación necesaria en la inteligencia y la contrainteligencia para poder detectar y enfrentar estos grupos de crimen organizado? Bueno, yo diría, y esa es una excelente pregunta, yo diría que hoy día en Chile, si uno observa, hay al menos 4 líneas de trabajo en las cuales como Estado debiéramos todavía profundizar más precisamente para trabajar mejor, ¿cierto? Para perseguir mejor, ¿cierto? Para identificar y perseguir mejor a las organizaciones criminales. Primero, como usted bien dice, la inteligencia. Y particularmente cuando me refiero a inteligencia, me refiero, ¿cierto?, a las capacidades, las dotaciones, las herramientas que tienen, pero además de eso, cómo vincula la información de la inteligencia al Ministerio Público. En eso hemos tenido siempre, por así decirlo, una cierta contención, como una desconfianza. Pues bien, si uno mira a otros países, hay fórmulas perfectas para poder tratar de que aquello que yo sé en materia de inteligencia, cuando se relaciona con actividades criminales, yo la puedo entregar a los organismos de persecución que corresponden. Segundo, fundamental, tecnología. Nos hace falta todavía avanzar en herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar la persecución respecto al crimen organizado, sin ninguna duda. Tercero, en algunos aspectos procesales nos falta todavía incentivar mecanismos para que aquellos que nosotros detengamos, ¿cierto?, identifiquemos, cooperen o colaboren. Es cierto que en estas organizaciones criminales la colaboración suele ser, por así decirlo, más bien reacia, ¿ya? Básicamente por las estructuras que tienen, además por el nivel de violencia que ejercen y todo, pero así todo, si uno mira de nuevo la experiencia comparada, apostar hacia la cooperación, entregar herramientas particularmente al Ministerio Público y protección, para que las personas puedan colaborar y luego sentirse protegidas, es fundamental para desarticular las organizaciones criminales. Director Ignacio Castillo, ya estamos casi en la hora, sí quería preguntarle, volviendo al inicio de la conversación sobre lo de Ronald Ojeda, ¿lo consideraría versus otros secuestros que ustedes han investigado o que han puesto la mirada allí a través de la Fiscalía? ¿Es un secuestro atípico? ¿Tiene un nivel de sofisticación que les llame la atención? Bueno, eso de hecho, la expresión atípica ha sido utilizada ya por distintas autoridades, también lo ha hecho el fiscal nacional. O sea, sin duda, ¿cierto?, la forma en la cual al parecer se planificó, se ejecutó, se dispuso recursos para los efectos de cometer este delito, le da, ¿cierto?, un contenido atípico que, por lo mismo, y usted lo decía también al principio de esta entrevista, por lo mismo también la investigación respecto del móvil, el motivo, cuál habría sido el fundamento, la finalidad, es también relevante. Claro, también es atípico. Muchísimas gracias, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, por estar aquí, por venir nuevamente a Radio Pauta. Lo vamos a estar llamando insistentemente porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una herida que empieza a tener, ¿no es cierto?, también nuestro sistema democrático, si es que esto no se toma las riendas del crimen organizado. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación.